iniciar un debate aprovechando la presencia aquí de todos estos expertos magníficos. Y bueno, simplemente quiero introducirles la idea que va a subyacer en todo este debate es que la geopolítica ha invadido la economía. Hoy realmente es muy poco lo que podemos decir sobre la evolución de los próximos años de los flujos internacionales de comercio o de inversión que no tenga que ver con algunos de los movimientos geopolíticos, ya sea relacionado con Estados Unidos y con su nuevo proteccionismo, los movimientos de política industrial, la reacción por parte de la Unión Europea, la guerra tecnológica entre Estados Unidos y China. Son momentos interesantes, pero también, como señalaba muy bien Vicente, de una grandísima incertidumbre, ¿no? Una incertidumbre radical, es decir, ni siquiera podemos atribuir probabilidades a los hechos que van a suceder en los próximos años, ¿no? Por lo pronto, nos encontramos con que estamos viviendo ya nuevos comportamientos por parte de las empresas, después de tendencias que ya se habían iniciado probablemente hace unos años. No estamos hablando de tendencias modernas, es decir, la globalización ya había sufrido una cierta replanteamiento, ¿no? A partir del comienzo, mediados de la primera década de este siglo, vinculado pues, a la conciencia de que en el fondo el comercio es una expansión del tamaño del mercado, supone un incremento de la competencia y al mismo tiempo pues, grandes ventajas, pero también ganadores y perdedores, como en cualquier incremento de la competencia, ¿no? Y entonces eso ha hecho replantearse y tiene que ver mucho con las políticas sociales, con las políticas en los distintos países. Sin embargo, ya se estaba produciendo un cierto revisionismo de la propia globalización y nos encontramos pues, ante dos eventos muy importantes de los que vamos a hablar en este debate, como son un evento, digamos, inesperado, o si no se me ha esperado totalmente externo, que podríamos decir que es la crisis del COVID, que nos hizo ver que las cadenas de valor estaban tan ajustadas que cuando se produce una ruptura se tarda muchísimo más de lo que pensábamos en volver al ritmo anterior. Y la segunda es la guerra de Ucrania, la invasión de Ucrania por parte de Rusia, en la que nos hemos dado cuenta de que, primero, que las interdependencias pueden funcionar en nuestro favor o en nuestra contra. Segundo, que nosotros creíamos, por lo menos los que somos europeos, que los alemanes hablan del cambio a través del comercio. Pensábamos que las economías se volvían más parecidas a nosotros, que se iniciaba un proceso de democratización, la economía liberal se contagiaba de esa mayor interdependencia y hemos visto que no, que por el contrario en algunos casos el comercio puede ser utilizado como un arma arrojadiza. Es decir, hemos convertido también el comercio en un arma, el uso de los flujos de petróleo como una herramienta de presión, y entonces nos encontramos con que tenemos que ponderar lo que suponían las cadenas de valor, que es una reducción internacional del coste. Hay que ponderar ahora esa eficiencia por el riesgo de ruptura, ¿no? Es una ponderación, necesaria ponderación. Siempre los economistas hemos sabido que los beneficios hay que ponderarlos por el riesgo. Pues en este caso, en las cadenas de valor se produce de una forma mucho más acusada. Y ya quiero empezar a preguntar, por lo pronto, hasta qué punto, cuando se habla, ¿no? Vivimos una época de desglobalización. Bueno, ¿es eso verdad o no? Eso hay que matizarlo mucho, ¿no? Yo me gustaría preguntarle, empezando por ejemplo por Carmen, ¿en qué medida estamos teniendo un cambio radical? ¿En qué medida podemos hablar de desglobalización o simplemente de cambios en la globalización? Gracias, Enrique. La verdad es que es uno de los debates más encendidos que llevamos en las últimas décadas y que en parte tiene que ver también con que a los economistas y sobre todo a los periodistas económicos les gustan mucho los grandes titulares, ¿no? Hay globalización ¿no? Llevamos años diciendo eso, ¿no? Está la globalización muerta. Bien, el debate surge porque a partir de la gran recesión lo que hemos observado es que esa ratio de comercio de bienes sobre PIB se ha ido estancando. Y entonces, en ese sentido, podemos hablar de que hay cierto freno en el proceso de globalización, porque desciende, por ejemplo, para la media mundial y, por supuesto, para las grandes economías. No tanto para la Unión Europea, donde no desciende, simplemente se ha estancado. Por un lado, tendríamos esa idea. Pero lo que hemos observado al mismo tiempo es que, mientras la ratio comercio de bienes sobre PIB está descendiendo, la ratio comercio de servicios sobre PIB no está descendiendo. Esa sí que ha seguido creciendo, al menos en la Unión Europea, y, por tanto, lo que entendemos es que la globalización lo que está haciendo es cambiando. Está siendo menos física, menos material y se está convirtiendo en una globalización más vinculada a los servicios, sobre todo a servicios intermedios. Una nota más, por ser breve. Una nota más. Si además
elegimos indicadores más asociados a las cadenas globales de valor. La hiperglobalización iba muy vinculada a la expansión de las cadenas globales de valor. El freno va también muy vinculado al estancamiento de las cadenas globales de valor. Si cogemos indicadores más propios de cadenas globales de valor, el más sencillito, cuánto de nuestras exportaciones son inputs foráneos, lo que vemos es exactamente lo mismo que he contado. Los inputs de bienes, foráneos de bienes, se están frenando, pero los de servicios están creciendo. Los servicios intermedios los estamos incorporando de manera mucho más creciente en nuestras exportaciones. Y el último dato, si además hacemos un desglose de esos servicios, los que más se están incrementando son los servicios digitales, porque tenemos un fenómeno que va de servitización, servicificación y digitalización que está impulsando una nueva vía de globalización. Interesante. Y en ese sentido, ¿hasta qué punto podemos encontrarnos con que parte del comercio de bienes derivado precisamente de este mayor riesgo va a sustituirse por servicios, ¿no? Podemos pensar en que de repente vamos, en vez de importar inputs, vamos a imprimirlos en 3D, ¿no? Estaríamos sustituyendo comercio de bienes por comercio de servicios. ¿Hasta qué punto crees, Lucian, que los servicios van a desempeñar un papel importante en la nueva globalización? Sí, muchas gracias. Antes de empezar, quiero decir que es un verdadero honor y placer para participar en este evento. Muchas gracias a la Fundación y a Juan de Lucio por la invitación. Quiero decir sobre este tema que pertenezco al grupo de expertos que son optimistas sobre la globalización. Un optimista cuidadoso, pero optimista. ¿Por qué? Porque creo que la globalización es parte de nuestro ADN como la economía global. Necesitamos cambios de bienes también y sobre todo de servicios, mucho más en el futuro. Los servicios modo 5, el modo 5 son los servicios que son parte de productos, servicios de diseño, ingeniería, son los servicios esenciales para la competitividad. Y las buenas noticias para la economía española es que España es muy bien plazada en estos servicios de modo 5. Entonces creo que hay algunas políticas económicas que pueden aumentar este fenómeno. Y lo que estamos viendo, entre otras cosas, es que intentamos, o de lo que se dice ahora, y también esa es la idea de la Unión Europea, de la Comisión fundamentalmente, pues reducir la dependencia, ¿no? Evitar las dependencias excesivas. Pero claro, eso es muy fácil de decir, pero ¿qué es ser dependiente de un país? ¿Cómo se mide la dependencia de un país? ¿En qué medida somos los europeos, por ejemplo, dependientes de China, Javier? ¿Cómo crees que se puede medir de forma razonable y lógica la dependencia? No, muchas gracias, Enrique, por la pregunta y muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Claro, la cuestión es que la narrativa, ¿no?, en torno a globalización, menos globalización, transformación de la globalización, que era una narrativa en términos de globalización y apertura ganadora, ¿no?, era sinónimo de ventaja. Los europeos somos los más abiertos del mundo en muchas dimensiones. Hemos hablado de comercio, pero hay muchas otras, ¿no? Estas narrativas, si piensas en el impacto o en el condicionante geopolítico, esto es si te puedes fiar menos o en menor medida, o esta distancia geopolítica de con quién comercias, parte de esas dependencias, parte de eso que le estás vendiendo, se convierte de alguna manera en una cierta vulnerabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que en el caso de la economía europea, lo que llamamos dependencias, que no deja de ser apertura comercial, es muy grande en bienes, lo hemos hablado, es muy grande en servicios. Si entramos también en los temas financieros, no solamente en servicios, en flujos de capitales, realmente la Unión Europea es un gigante, ¿no? Entonces, típicamente estas métricas, ¿qué hacen? Dices, bueno, ¿cuánto de lo que compro, por ejemplo, en energía, lo hemos visto en Rusia, lo compro de otros que están fuera? Si además utilizo estas métricas y además están menos geopolíticamente alineados. ¿Esto qué quiere decir? Esto no quiere decir que esto simplemente quiere decir que, por ejemplo, cuando uno mira cómo votan los países en Naciones Unidas en determinadas cosas, votan en la misma dirección o votan en dirección contraria, ¿no? Entonces, esto que traigo de otros y también esto que vendo a otros, claro, si está muy concentrado, si lo traigo muy concentrado y no lo puedo sustituir,
entonces, claro, puedes transformarse en una vulnerabilidad. El gas ha sido un caso claro en el caso de Rusia, pero hay muchísimas otras cosas. Estamos hablando de las tierras raras, estamos hablando de un montón de cosas, pero también estamos hablando de bienes finales, digitales. Queremos hacer la transformación tecnológica y tenemos que comprar las placas solares a China, que es donde se manufacturan. Entonces, es muy multidimensional este tema de la dependencia, pero no es más que la otra cara de la narrativa ganadora hasta hace 2 días, que era la narrativa de la apertura, ¿no?, comercial. En ese sentido. Es cierto, y de hecho, en el fondo, lo que nos estamos dando cuenta, ya nos habíamos dado cuenta, es de la enorme interrelación entre todos los aspectos de la globalización, entre el comercio, entre los bienes y los servicios. Y un aspecto que yo creo que es muy interesante también es que gran parte de los flujos comerciales están vinculados a la inversión directa en el mundo actual, ¿no?, dentro de mismos grupos de empresas, pero también, claro, hay ahora un revisionismo sobre el papel de la inversión directa, los controles de inversión. Ahora Estados Unidos está planteando incluso la posibilidad de hacer screening no solo de las inversiones que vienen, como hacerlo en la Unión Europea también, sino de las inversiones salientes. Es ponerle puertas al campo, es complicado. ¿Qué crees, Cristian, que puede ser el papel de cómo va a cambiar o cómo va a afectar estas nuevas tendencias en la globalización a la inversión directa? Bueno, antes que nada también es un gusto estar aquí con ustedes. Agradezco la invitación a Juan y a la Fundación. Yo también pertenezco al grupo de Luciano. Yo también soy optimista. Digamos, estamos experimentando. Tenemos un panel de gente optimista. Creo que eso es bueno en el contexto en el que vivimos. No, a ver, hay un montón de medidas que se están tomando. Vamos a asistir a un cambio en las formas de globalización y en las modalidades específicas de esa globalización. Entonces, lo que nosotros vemos, aún con todas estas medidas, es que se siguen verificando nuevas inversiones extranjeras directas, se siguen verificando nuevas radicaciones de filiales de empresas multinacionales. Puede haber una pequeña desaceleración en algún sector, pero hay aumentos sustantivos en otros. Entonces, la reconfiguración va a venir por cambios intersectoriales y van a ir en la línea de lo que planteaba Carmen antes, ¿no? Hay ciertos sectores que, sobre todo después de la pandemia, han sido particularmente beneficiados y otros que van a estar asociados a 2 grandes fenómenos que están marcando el escenario internacional. Uno es la digitalización y el otro es la sostenibilidad. La sostenibilidad se ha convertido en un imperativo, y las empresas van en busca de ese imperativo, por demanda, por imposición de sus propios accionistas, por necesidad de negocios. Entonces, dada esa reconfiguración que vemos en el escenario internacional, vamos a asistir a este cambio en las modalidades de inversión, pero las vamos a seguir teniendo. Hablando precisamente de sostenibilidad y de la transformación medioambiental, lo que estamos viviendo también es la vinculación de eso con la tecnología, ¿no? Y estamos dentro de la guerra entre Estados Unidos y China. La idea ahora de Estados Unidos ya no es solo mantener como decía el responsable de seguridad de Estados Unidos, ya no es solo estar un par de pasos por delante tecnológicamente por delante de China, sino mantener la distancia tecnológica lo mayor posible con respecto a China. Y eso implica 2 cosas, ya no solo controlar tus exportaciones de tecnología, sino gastarte dinero en crear nuevas tecnologías vinculadas a la digitalización y al medio ambiente. Javier, por ejemplo, ¿tú crees hasta qué punto, y es un debate realmente complejo, ¿no? ¿Hasta qué punto crees que la política industrial, es decir, el IRA, el mal llamado Inflation Reduction Act, que no se trata tanto de reducir la inflación como fundamentalmente de generar tecnología verde, tecnológicamente neutral, y a la que la Unión Europea tiene que responder? ¿Cómo crees que altera los equilibrios económicos esta nueva visión de la política industrial, en la que, bueno, en un mundo ideal nadie se dedica a subsidiar a sus empresas, pero cuando alguien se dedica a subsidiar, el segundo óptimo es subsidiar tú también, porque es peor todavía no subsidiar. Entonces, ¿hasta qué punto, desde el punto de vista de la política económica, crees que determina los flujos comerciales o va a determinar la globalización el dinero gastado por parte de los gobiernos?
provocar un poco. En general, la política industrial, lo que hemos aprendido de la experiencia histórica es que es una mala idea, ¿no? Entonces, ahora la pregunta es, política industrial diciendo, bueno, si yo puedo producir, funcionamos de acuerdo con esta narrativa ganadora, ¿no?, que decíamos antes de la ventaja comparativa, buscando la especialización, no simplemente decir, bueno, la mano de obra barata está aquí, está allí, es una manera inteligente de hacerlo. Claro, la cuestión es, si estamos ante estos riesgos de fragmentación, ¿cómo respondes a ellos?, ¿no? Entonces, la primera cuestión es que las políticas de reacción son políticas que generan fragmentación. Entonces, un actor como la Unión Europea, que es un actor grande, si reacciona, digamos, de una manera reactiva, pues al final genera una dinámica en la cual podemos acabar en un mal escenario. ¿Cuáles son los malos escenarios? Escenarios, como decías tú, Enrique, lo has hecho muy bien, a los cuales incluso no podemos poner probabilidad, pero que son, podemos inventarnos escenarios apocalípticos, si de repente nos fragmentamos en todas las dimensiones, o escenarios en los que vamos por la vía optimista, ¿no? Entonces, los escenarios de fragmentación a los que te llevan, yo creo que actúan un poco como freno posiblemente a esto. Dicho eso, ¿en qué dirección debe hacerse esa, digamos, política industrial? Yo no me gusta llamar la política industrial, ¿no? Digamos, posiblemente influencia en el cambio de modelo productivo inteligente. Bueno, se puede hacer. Hay algunos elementos que van orientados a reducir la vulnerabilidad. Por ejemplo, estamos hablando dependemos del gas, la Unión Europea importa de fuera de la Unión Europea un 75% de la energía que se consume, ¿no? Hablamos de transformación, de eólicas, hablamos de tal. El 75% de la energía lo traemos de fuera y prácticamente todo es fósil, ¿no? Entonces, y cuando queremos salir de esto, pensamos en las placas solares, como he dicho antes, pues tienen tierras raras que resulta que solamente que no las tenemos. Entonces dices, ¿cómo puedo, por ejemplo, una iniciativa de la Comisión Europea? Bueno, pues vamos a intentar que esas tierras raras las produzcamos aquí. Esto que son las tierras raras, que es pues el litio, a lo mejor tenemos que empezar a abrir minas. Entonces, es una manera de cambiar los incentivos. Dicho eso, la globalización con gigantes, ¿no?, que son las empresas, no se resuelve tampoco con un poco de dinero público de la Comisión Europea intentando generar incentivos. Los incentivos son mucho más profundos y las empresas tienen que incorporar esos incentivos, ¿no? Entonces hay dos dimensiones, una regulación adecuada, atractiva, y la segunda es posiblemente reducir vulnerabilidades en algunos puntos en los cuales pues efectivamente somos particularmente vulnerables y la crisis de Rusia pues nos lo ha puesto de manifiesto. Está claro, y además el problema es que como en tantas otras políticas, gasta más quien tiene más dinero, lo cual aumenta todavía más las divergencias reales, ¿no? Y en ese sentido, la guerra de Ucrania también ha puesto de manifiesto una obligación forzosa a distintas regiones de tomar partido, ¿no? Vivimos también un mundo cada vez más polarizado, ¿no? Y donde a algunos países se les exige un poco, hasta a cierta medida, identificar a sus amigos o a sus enemigos, a tomar posiciones, ¿no? Y no es fácil, porque ni están en condiciones, sino siquiera Europa está en condiciones de hacer una ruptura total con China, pues imagínense otras regiones. En ese sentido, por ejemplo, Cristian, ¿cuál crees que es el papel, por ejemplo, de Latinoamérica, ¿no? Un continente que se ve un poco a mitad entre Europa, por un lado, Estados Unidos por su proximidad física, que también tiene ahora muchas relaciones con China. ¿Cuál crees que es el papel que puede tener Latinoamérica en este nuevo escenario de globalización? Sí, gracias. Ahí, Enrique, la región puede tener un papel central en varios de los fenómenos que estuvimos discutiendo y que se tocaron. Uno es la cuestión de servicios. Claramente la región está muy preparada para convertirse en un proveedor importante de los insumos de servicios intermedios que planteaba Carmen, sobre todo si se prepara para afrontar los cambios que inevitablemente va a traer nuevas tecnologías como la inteligencia artificial. Uno no puede seguir con los viejos modelos de provisión de servicios intermedios, tiene que generar capital humano que esté en condiciones de lidiar con las nuevas tecnologías, de aprovechar las nuevas tecnologías de modo de proveer insumos que van a ser demandados. De otra manera van a quedar afuera, pero la región está preparada para hacerlo. En particular la institución en la cual yo trabajo está apoyando a los países en esa dirección. Y el otro escenario donde la región puede cumplir un papel central es precisamente todo el debate en torno a la guerra de Rusia con Ucrania, que tiene que ver con la provisión de alimentos. La región va a ocupa y está en condiciones de ocupar un papel aún más importante a nivel mundial como
proveedora de alimentos para el resto del mundo, como un factor central a la hora de asegurar la seguridad alimentaria en varios países en desarrollo e incluso desarrollados. Además de esto, que son los factores principales, la posición en términos de transición energética, si queréis, también es bastante importante en el caso de y las oportunidades para inversiones, en particular de empresas europeas, españolas, en energías limpias, por ejemplo, parece muy... Y quería romper una lanza por el acuerdo UE-Mercosur, que realmente sería un buen paso en la dirección adecuada, ¿no? Aprovechando. Gracias. Totalmente. No solo en las relaciones bilaterales, sino incluso dentro del propio... lo que podría incentivar ese acuerdo dentro del propio comercio intrarregional, ¿no? Pero volvemos a lo de siempre, ¿no? Tenemos, o lo decíamos antes, que tenemos aquellos bloques o empresas a los que la nueva desglobalización o los cambios en la globalización le pillan en medio, ¿no? En ese sentido, Lucian, por ejemplo, ¿crees que las pequeñas empresas, las pequeñas y medianas empresas van a estar muy perjudicadas en este contexto? Porque claro, lo que nos dicen es diversifique usted, pero claro, para una multinacional eso es sencillo, para una pyme no tanto, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer una pequeña y mediana, qué puede hacer las pequeñas empresas en este nuevo contexto? Sí, gracias. Ante todo, creo que el papel de los pymes en el nuevo marco de la globalización no es más importante que lo pensamos. ¿Por qué? Porque la mayoría de empresas exportadoras son pymes en todos los países. Y es verdad que un pymes individual es vulnerable, pero los pymes son ágiles, son flexibles, no son dependientes de muchos clientes y productos, pero la adaptación de un pyme es más fácil que de una gran empresa. Y la totalidad de los pymes dan la fuerza de una economía en la competitividad global. Y creo que necesitamos políticas comerciales para facilitar el comercio del pymes, porque sin intentarlo, algunas políticas comerciales ponen barreras más grandes por los pymes que por las grandes empresas. Y entonces es un problema para la mayoría de países y España también. Además, creo que en un cambio sobre todo en algunas producciones de algunos sectores, hacia una producción más personalizada, necesitas una pequeña empresa que sea capaz de responder con más flexibilidad a los cambios en la demanda, ¿no? Y además es una pequeña empresa que probablemente se beneficie de estar más cerca del mercado final y del consumidor final para ajustarse a esos cambios en la demanda, ¿no? Entonces eso sí que es una oportunidad para nuestras pequeñas empresas. Digamos, yo agregaría en base a un estudio que nosotros hicimos hace un tiempo atrás. Cuando uno ve, digamos, vamos a distinguir la foto de la película. Si uno ve la foto, en la foto lo que ve son las grandes empresas, ¿no? Mira la estructura de exportaciones de una economía y ve, estas 10 empresas explican el 80% de las exportaciones. Pero la imagen que uno tiene cambia radicalmente cuando uno mira la película. Lo que hicimos nosotros fue seguir empresas a lo largo de 25 años. Y lo que se ve es que empresas pequeñas al inicio son empresas que al cabo de 2 décadas y media pueden explicar más de un tercio del crecimiento exportador de una economía. Son responsables más de 2/3 de los nuevos productos de exportación que tiene la economía. Entonces, ahí la clave, lo que mencionaba Carmen y que también mencionaba Lucian, son empresas flexibles, son empresas que están en condiciones de experimentar, de innovar y de atender demandas emergentes. Entonces ahí van a tener un papel central. Y sí, coincido también con lo que planteaba Lucian sobre la necesidad de políticas que, por ejemplo, remuevan barreras de información, como son las políticas de promoción de exportaciones, como las acciones que hace el ISEX acá en España, y políticas que pueden disminuir sesgos de políticas dadas. Por ejemplo, a veces es muy difícil hacer negocios. Y cuando uno baja la dificultad para hacer negocios, quienes más se van a beneficiar es para quienes ese grado de dificultad es un obstáculo mayor, y en general son las pequeñas empresas. Esto es, por ejemplo, las políticas de facilitación de comercio.
¿no? Entonces ahí tenemos el Acuerdo de Facilitación de Comercio de la OMC, que ha tenido un impacto enorme sobre el desempeño exportador de pequeñas empresas. Cristian, a lo largo de estos 25 años, ¿cuántas de estas empresas que eran pequeñas siguieron siendo pequeñas? ¿Y cuántas se hicieron grandes para poder exportar? Hay una tasa de mortalidad alta, eso es un buen punto. O sea, hay una tasa de mortalidad alta. En el caso que nosotros analizamos fue Perú, el 50% de las empresas que comienzan a exportar un año dejan de hacerlo al año siguiente, 50%. Pero aquellas que sobreviven el segundo año tienen una probabilidad altísima de continuar exportando, y algunas se convierten en realmente en grandes empresas que traccionan la economía. Entonces sí hay un proceso de selección natural entre las empresas, sí hay una alta tasa de mortalidad, pero está en la política pública de permitirle a aquellas que tienen las condiciones de triunfar, y lo hacen, ¿no? O sea, nosotros en el caso de este estudio que hicimos, seguimos, por ejemplo, asistencias de agencia a lo largo del tiempo, que en este caso era PROMPERÚ o PROMPEX. Y lo que veíamos era que daban varias asistencias y después la empresa realmente lograba despegar, y despegaba de una forma acentuada, importante. Para mí, la mejor manera de comprender el papel de los pymes en el comercio mundial es con una metáfora entre los dinosaurios y hormigas. Los pymes son las hormigas. En un apocalipso, las hormigas pueden sobrevivir. Los dinosaurios no son adaptables. Y entre los dos hay el animal que tú quieres ver un poco más en la economía española, son los unicornios. Y los unicornios podemos obtenerlos a partir de hormigas, pero no de dinosaurios. Quería hacer dos puntualizaciones. Una, efectivamente la tasa de supervivencia en exportación es baja, a un año es muy baja. Pero lo que en los estudios que realizamos hemos encontrado también es que todas esas empresas que están vinculadas, su exportación a cadenas globales de valor, son mucho más estables que el resto. Entonces, en ese sentido hay que hacer políticas que animen a las pequeñas empresas a incorporarse a esas cadenas globales de valor, porque una vez que has sido elegido y estás en el sistema, es mucho más difícil dejar de exportar. La supervivencia es mucho mayor para ellos. Y mi segunda puntualización tiene que ver con la necesidad de dedicar muchos recursos a formación de capital humano para la internacionalización de nuestras empresas. Eso es fundamental. Totalmente. Y ahí la otra cosa que agrega, Carmen, nosotros tenemos un estudio, creo que está Ignacio acá en la sala, con quien hemos trabajado en ese estudio, te permite convertirte en exportador, participar de la cadena global de valor en tu país. Es decir, lo que nosotros encontramos en un estudio es que las empresas toman una empresa española, pyme, que logra venderle a una filial de una empresa extranjera, digamos a una empresa alemana, que tiene una filial acá en España. Hay una empresa española que se convierte en proveedora de esta filial alemana. Bueno, esa empresa tiene una probabilidad mucho más alta de convertirse en exportador. Y convertirse en exportador y lograr venderle a mercados donde esta empresa a la cual le provee localmente tiene algún tipo de presencia, ya sea porque tiene la casa central o alguna otra filial. Entonces, es totalmente cierto, Carmen, es no solamente para la supervivencia, sino incluso para el ingreso a los mercados internacionales, las cadenas de valor pueden cumplir un rol central. Otro tema que quería sacar, aunque está la conversación muy animada, es la parte financiera, ¿no? Hasta qué punto, bueno, lo hemos visto cuando empezó la guerra de Ucrania, de las primeras sanciones fue cerrar SWIFT, ¿no? Cosa de la que China ha tomado buena nota, ¿no? De desarrollar su propio, porque era dependiente de SWIFT, mejorar su propio sistema de pagos, pero está claro que bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, las instituciones, los flujos financieros no eran lo que son ahora, ¿no? Y ahora mismo, pues, los sistemas de pagos, el desarrollo de sistemas de pago alternativos, criptomonedas, el uso precisamente de la tecnología para evadir los controles financieros. ¿Cómo crees que en este nuevo marco, Javier, hacia dónde nos movemos en el terreno financiero, ¿no? Es decir, cómo va a alterar, pues, los sistemas de pagos, el desarrollo de monedas digitales, qué es lo que puede pasar en los próximos años?
entramos en el mundo de la ciencia ficción, ¿no? En parte, ¿no? Diría dos cosas, ¿no? Una, es cierto que una cosa que hemos visualizado, ¿no? De manera muy clara, ¿no? En los episodios de sanciones, es esta necesidad, por decirlo así, de partes del mundo, ¿no? de buscar sistemas de pagos alternativos, ¿no? Ahora bien, la discusión quiere decir, vamos a pasar de un mundo centrado en el dólar, ¿no? Por ejemplo, mercados financieros muy desarrollados, occidentales, por decirlo así, el euro que va subiendo a un mundo renminbi, y la cuestión es, puede haber alguna evidencia anecdótica de algunos movimientos, pero no estamos ahí. No estamos ahí porque desde el punto de vista financiero, igual que China es un gigante comercial, desde el punto de vista de bienes, servicios, no voy a decir que es un enano financiero porque China no es enano en nada, ¿no? Pero en términos de tamaño de mercado financiero, realmente es muy pequeño, ¿no? Y los mercados financieros en un entorno tan globalizado de bienes y servicios son cosas complejas, ¿no? Y requieren. Entonces, por una parte está la cuestión de financiación, ¿no? Y financiación es, necesitas unos mercados financieros profundos, uno. El segundo punto es sistemas de pagos, ¿no? Y la última reflexión que quería hacer al hilo de esto y que ha marcado es un poco el tema de la vulnerabilidad, decías, ¿no? Es verdad, ¿no? Dices, bueno, ¿en qué tenían las reservas muchos países? En dólares y en algunos lugares en los cuales te los pueden congelar, ¿no? Entonces, sí que es cierto que se ha visto un cierto movimiento al oro y a algunos otros medios. Dicho eso, hay una vulnerabilidad que cuando uno se pone el gorro más europeo es la vulnerabilidad en pagos en el sentido de la concentración que hablamos antes, ¿no? Si tú estás muy concentrado en determinados países o proveedores, puedes tener un problema. Y eso lleva a que la geopolítica es muy poliédrica. Entonces, no solamente están los buenos, los malos, mis amigos, mis enemigos, sino que esto son cosas que son muy líquidas y pueden cambiar, ¿no? Entonces, un ejemplo, de hecho, donde toda la discusión sobre autonomía estratégica en Europa empezó, fue hace unos años cuando, en algunas desavenencias con respecto a qué había que hacer con Irán en las sanciones, la Unión Europea se desmarcó de Estados Unidos y algunas empresas europeas que seguían comerciando con Irán se vieron sujetas a sanciones secundarias. ¿Por qué? Porque los sistemas de pago, porque la Visa es norteamericana. Entonces, estas empresas europeas tuvieron que dejar de comerciar porque estuvieron sujetas a sanciones secundarias. Entonces, bueno, esto desde el punto de vista europeo te dice, bueno, eso también es una vulnerabilidad. También uno tiene que hacer este análisis de riesgos, ¿no? Que decías, ¿no? Por moverlo a otro sitio. Y en ese sentido, desde el punto de vista de las sanciones, funcionan más. Está claro que las sanciones financieras tienen sus limitaciones. Yo personalmente pienso que las sanciones tecnológicas tardan más en hacer efecto, pero son mucho más poderosas, ¿no? ¿Estás de acuerdo, Carmen, con la idea de que al final, lo hemos visto un poco también con el Brexit, con otras cosas, es decir, al final cuando tú cierras el acceso a tus sistemas productivos, ¿no? Es cuando al final tu economía se va desmoronando como un personaje de Hemingway decía que se había arruinado, primero lentamente y luego de golpe, ¿no? En dos fases, decía, primero lentamente y luego de golpe. ¿Funciona así también la relación entre tecnología y comercio? ¿Tú crees que es...? Sí, yo creo que sí. El problema es que son efectos de más tardía. Tú lo decías, lo leía hace 2 o 3 días que publicabas algo, ¿no? Primero, en el caso de Rusia, está aguantando mucho más de lo que pensábamos, ¿no? Y aunque el daño va a ser mayor, va a ser mejor, la repercusión va a ser mayor, pero estamos dispuestos a esperar ese tiempo. Europa está dispuesta a esperar ese tiempo. Nuestra sociedad va a estar esperando ese tiempo. Vamos a decir, bueno, hasta aquí hemos aguantado los efectos negativos de la invasión. Última pregunta, y si os parece damos paso al debate con el público, que yo creo que siempre va a ser interesante. No hemos hablado me pregunto por qué, de la OMC. Y es precisamente porque ni siquiera sus creadores creen en ella actualmente, ¿no? Pese a que Europa sigue siendo firme defensora de un sistema basado en reglas, ¿no? Sin embargo, me llama la atención algunas cosas curiosas, ¿no? Como por ejemplo cuando China sancionó o tuvo un enfrentamiento con Australia y le sancionó, cuando Australia llevó a China a la OMC, fue cuando China se sentó a discutir con ellos. Es decir, ¿hasta qué punto nos estamos perdiendo la capacidad del mundo multilateral también como legitimador del comportamiento de las potencias, ¿no? ¿Y qué crees que es muy difícil que el gobierno estadounidense, ya lo ha dicho, no tiene ningún interés en reformar la OMC, hacer
todas las cosas para adaptarla a los nuevos tiempos, porque es verdad que la OMC estaba anticuada. Pero ¿crees que hay posibilidad de que veamos un nuevo mundo de reglas, o que vuelvan en algún momento las reglas, o que se utilicen de alguna forma la cooperación para recuperar la necesidad de tener reglas que no perjudican a los más pequeños? Para los pequeños, porque si no abusan los mayores; para los mayores, porque es una forma de legitimar su comportamiento. Bueno, definitivamente tenemos que ir a ese mundo, ¿no? O sea, hay un rol para la OMC en este escenario, y un mundo sin reglas es la ley de la selva, ¿no? Entonces, lo hemos visto en el pasado. Entonces, hay un futuro para la OMC, hay un futuro, se está trabajando mucho en la OMC, aún a pesar del contexto internacional. Hay, por ejemplo, en negociación, estamos hablando de inversión, está bajo negociación un acuerdo de facilitación de inversiones que va a ser muy importante cuando se termine aprobando, y que va a permitir establecer condiciones similares a las que en su momento permitió el acuerdo de facilitación de comercio. Es la llegada de inversiones bajo condiciones claras en varios países. Y la OMC se está reinventando y va a seguir haciéndolo, como lo muestra claramente el ejemplo del caso de facilitación de inversiones. También están las negociaciones con relación al comercio electrónico, algo de lo que no hemos hablado ahora. Hablamos siempre de comercio de bienes, comercio de servicios, y está todo este fenómeno que está en rápida expansión el comercio electrónico, y cuyo dimensionamiento desconocemos, ¿no? Porque no hay estadísticas oficiales globales. Hay estadísticas a nivel europeo para algunos países, hay algunos países como Estados Unidos que tienen ciertas estadísticas, pero que no tenemos una medida real de la dimensión que ha alcanzado y del potencial que va a seguir teniendo. La OMC está trabajando en esos ámbitos, también está trabajando acaban de publicar un informe muy interesante sobre cambio climático. Están realmente trabajando en temas centrales a la agenda de la política económica comercial actual, y bienvenido que sigan haciéndolo, porque necesitamos un mundo con reglas. ¿Quieres añadir algo? Sí, para mí en este tema la pregunta más importante es, ¿cabe reformar la OMC? Y la respuesta corta porque no tenemos tiempo, es sí, y deberíamos. ¿Por qué? Porque la OMC tiene varios pilares. Hay dos que son en crisis: la negociación y las disputas. Pero hay un tercero pilar que es ahora más importante, creo, porque es el pilar que funciona. La transparencia, la cooperación regulatoria, que es más importante que los aranceles. Los aranceles no son tan grandes, pero las barreras no aranceles son los más importantes. Y este pilar no está en crisis. Y deberíamos fortalecerlo por los beneficios de los países en desarrollo también. No, iba a decir que acabamos con el optimismo. Sí. Acabamos con el optimismo. No soy ni mucho menos tan optimista como tú respecto a que sea posible volver, por lo menos en el corto plazo, al multilateralismo que caracterizaba la OMC. Y básicamente lo es por la oposición de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos ha sido siempre la Dalí del liberalismo comercial, y tiene claro que no está en esa línea. Ya hemos visto cambio de gobierno y tampoco, ¿no?, de inquilino en la Casa Blanca, y tampoco ha cambiado. Todo el mundo sabe que nadie gana en Estados Unidos unas elecciones si no habla de proteccionismo comercial, ¿no? Entonces, ¿cuántos incentivos tenemos ahí a seguir en una línea donde yo soy el poderoso, yo gobierno bilateralmente, yo decido bilateralmente, hago acuerdos bilaterales, ¿no? Aunque sería lo óptimo volver a ese camino. Ahí, lo que yo, Carmen, perdón, Javier, no estamos hablando de plazo, digo, mañana no va a ocurrir. Ojalá ocurriese mañana. Lo que sí es que hay una cuestión, y acá tomo lo que decía Lucián, hay temas que son controversiales. Hablar de aranceles, cuando uno habla de aranceles, vamos a abrir la economía, es un tema de debate político. Ahora, hay otras medidas que son sumamente técnicas, que pueden, digamos, y Lucián mencionaba la convergencia regulatoria. Medidas como la facilitación de comercio escapan al debate público. Hay que decirlo claramente, es un margen donde se puede actuar. Lo mismo es en ámbito de facilitación de inversiones. Son mucho menos controversiales, y es ahí donde se puede moverse hacia adelante, tal vez en el mediano plazo, tal vez no en el corto plazo, pero sí se puede hacer. Voy a abrir un poco la banda en el sentido de que posiblemente esa reforma
lleva a un repensamiento también de la gobernanza de las organizaciones multilaterales, ¿no? Y por coger esto de los dinosaurios y las hormigas, que me ha gustado, ¿no? La cosa es que las organizaciones multilaterales las controlan los dinosaurios y las hormigas han evolucionado, ¿no? Entonces este cambio de transición es complejo, ¿no?